Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sabrina Almeida y en nombre de todo el equipo de Henkel les doy la bienvenida a este que será nuestro último webinar de 2021. Antes que nada les pedimos disculpas por la demora en iniciar la transmisión. Estábamos ahí resolviendo unos inconvenientes de sonido que estábamos teniendo. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que nosotros denominamos los superadhesivos, la tecnología de cianocrilatos, donde ahí van a estar conociendo mucho sobre las características de la tecnología y, como siempre, casos de aplicación y la demostración en vivo. Como siempre, les damos algunos consejos para que tengan la mejor experiencia posible durante toda la transmisión. Les pedimos que se conecten a una red Wi-Fi que no sea de empresa, que no sea privada, que desconecten todas las aplicaciones de mensajería, que el sonido sepan que lo manejan desde sus computadoras, así que si ven que tienen algún inconveniente, lo chequeen en sus dispositivos. También sepan que están todos silenciados, sin embargo, en el menú de la plataforma tienen la opción para ir colocando sus preguntas. Hacia el final, como siempre, vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas, pero ya las pueden ir dejando ahí. Todo este webinar está siendo grabado, como siempre, así que lo vamos a enviar por correo y también lo vamos a dejar disponible en nuestro canal de YouTube. Al finalizar tenemos una encuesta que siempre les pedimos que amablemente la respondan para que nosotros podamos seguir mejorando esta experiencia que ahora nos va a volver a encontrar seguramente el año próximo. Que bueno, antes de darle la palabra a quien va a ser hoy la especialista en contarles sobre esta tecnología, la presento, es María Gabriela Carrero, ambas estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina. María es ingeniera química recibida en la Universidad de Venezuela, se unió a Henkel en 2019, siempre las tecnologías de Loctite y Teroson en el mercado de todo lo que es mantenimiento, reparación y automotriz. Y hoy está como responsable para el soporte técnico a clientes, al equipo técnico de ventas y también obviamente el desarrollo de aplicaciones y este tipo de entrenamientos, sea virtuales como presenciales. Así que ahí sí, Gaby, te doy la palabra. María. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, primeramente vamos a hablar del contenido que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos a centrar un poco en la historia e introducción de todo lo que es la tecnología de cianoacrilatos, mejor conocidos como adhesivos instantáneos o superadhesivos para la industria. Luego nos vamos a basar un poco, vamos a hablar un poco también del mecanismo de curado de este tipo de adhesivos. Hablaremos también de las características de esta tecnología. Y también entonces vamos a hablar un poco de algunos casos de éxito. ¿Y cómo vamos a terminar entonces el entrenamiento de hoy? Vamos a terminarlo con una demostración en vivo y luego, bueno, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Bien, ¿cómo surgió entonces esta tecnología de adhesivos instantáneos? Fueron descubiertos los primeros pasos para la obtención de esta tecnología en la década de los 40. En busca de materiales para hacer entonces armas de miras de plástico durante la Segunda Guerra Mundial. Luego entonces, en 1958, tuvo un panorama más comercial donde el equipo de Kodak y Harry Coover crean entonces el SMAT 910, adhesivo instantáneo monocomponente de curado en condiciones ambientales sin necesidad de fuentes externas. Ahora bien, entonces, en la década de los 60, Harry Coover se convierte entonces en el presidente de desarrollo de nuevos negocios y comienza a suministrar a Loctite el producto de Loctite 404. Luego entonces en la década de los 70, Loctite comienza entonces a producir sus propios monómeros de cianoacrilato que hoy se diferencian globalmente como la tecnología para cubrir varios tipos de aplicaciones. Bien, como se puede observar, a lo largo de los años, esta tecnología fue mejorando cada vez más con nuevos desarrollos y actualizaciones. En los años 70 se desarrolló los productos de bajo olor y bajo blooming,
También se fueron entonces desarrollando cianoacrilatos con alta viscosidad, como por ejemplo los adhesivos de cianoacrilatos en gel. En los años 2000 fueron lanzados entonces la tecnología de cianoacrilatos flexibles, como se puede observar. En el 2010 fue lanzado el producto 3090, el cual es un cianoacrilato bicomponente. Este puede cubrir holguras de hasta 5 milímetros. Y en el 2012 se realiza entonces el desarrollo de los adhesivos híbridos, que es una tecnología patentada por Henkel, el cual combina entonces las características de los cianoacrilatos con características de adhesivos acrílicos y epoxis, lo cual garantiza entonces una fijación más rápida cuando hablamos de adhesivos acrílicos y epoxi, que son adhesivos estructurales, pero los híbridos, ¿qué hace? Combina entonces la fijación que sea en un menor tiempo, pero también con una resistencia a golpes y a impacto superior. Bien, aquí podemos observar en este gráfico la familia de adhesivos, ¿cierto? En donde los cianoacrilatos están destacados, perdón, en donde los cianoacrilatos entonces están destacados con el círculo azul. ¿Qué pasa? Los cianoacrilatos, el porcentaje de elongación de ellos, prácticamente como se puede observar, es casi cero. ¿Por qué? Porque los cianoacrilatos tienden a ser sumamente rígidos, a diferencia de cuando lo comparamos con las siliconas, por ejemplo, los silanos modificados o los poliuretanos, que son adhesivos de la familia de adhesivos flexibles. Además, se debe mencionar que los cianoacrilatos presentan entonces una resistencia al cizallamiento bastante buena, en comparación también como por ejemplo con los epoxi. Bien, pasamos entonces al segundo punto del entrenamiento de hoy. Vamos a hablar entonces sobre el mecanismo de curado de esta tecnología. Bien, el mecanismo de curado entonces de los cianoacrilatos, como ellos van a curar básicamente, ellos van a curar entonces con la humedad condensada de la superficie. Los cianoacrilatos tienen estabilizadores ácidos en conjunto con el monómero de cianoacrilato, los cuales entonces estabilizan el adhesivo y no deja que éste cure. Ahora bien, una vez que estos estabilizadores ácidos, que están resaltados con color rojo en estas imágenes, entran en contacto con la humedad, que son los que están resaltados en color azul, ¿qué pasa con estos estabilizadores ácidos? Estos estabilizadores ácidos se neutralizan y de esta manera es que comienza la reacción de polimerización, formando entonces así cadenas poliméricas, monómeros, y una vez que se crean estas cadenas en monómeros, se crean entonces las cadenas poliméricas y de esta manera cura el adhesivo. Bien, aquí les vamos a mostrar entonces un video en el cual lo van a poder ver más ilustrativo, cómo sería entonces el mecanismo de curado del cianoacrilato y cómo se forma entonces la cadena polimérica durante el proceso de curado. Entonces voy a... Los estabilizadores ácidos, como vieron, entran en contacto con la humedad del aire y de esa forma entonces se crea la cadena. Bien, aquí vamos a hablar entonces de otras materias primas de las cuales están compuestos entonces los cianoacrilatos. Los cianoacrilatos prácticamente están compuestos por un monómero y un estabilizador ácido. Pero además de estos, contienen entonces otras materias primas para crear cianoacrilatos para distintos tipos de aplicaciones. Ahora bien, vamos a hablar un poco de estas materias primas. Entonces comenzamos a hablar de los espesantes. Por ejemplo, ¿para qué entonces se deben usar los espesantes? ¿Para qué se aplican? Para darle entonces propiedades de cubrimiento de holgura a los cianoacrilatos. Por otro lado, tenemos entonces materias primas isotrópicos cuando se necesita que el no escurra.
Por ello se tiende a aplicar estos tipos de agentes. Otras materias primas, por ejemplo, serían entonces los elastómeros, cuando se necesita que el producto tenga mayor flexibilidad. Como lo vimos anteriormente, los cianoacrilatos tienden a ser muy rígidos, entonces, ¿qué pasa? Se le coloca estos elastómeros para que el adhesivo pueda ser más flexible. Por otro lado, tenemos entonces los pigmentos. ¿Cuándo se usan estos? Cuando se necesita una coloración diferente, ya que prácticamente la mayoría de los cianoacrilatos tienden a ser transparentes, ¿no? Entonces, como por ejemplo el Octite 380, que es de color negro. Otra materia prima que podemos también hablar un poco sería entonces los aditivos de fluorescencia. ¿Para qué se aplican estos aditivos de fluorescencia? Estos aditivos de fluorescencia se aplican para ver en qué puntos fue aplicado exactamente el adhesivo. Por otro lado, tenemos entonces los aditivos, los fotoiniciadores, por ejemplo. Los fotoiniciadores, ¿por qué se aplican? Estos son encargados de iniciar entonces el proceso de polimerización cuando el adhesivo cura por luz ultravioleta. No sé si han llegado a escuchar que hay cianoacrilatos que tienden a curar, en vez de por la humedad relativa del aire, tienden a curar por luz ultravioleta. Estos más que todo son los que se usan para aplicaciones médicas. Y por último tenemos entonces el caso de los aditivos para superficies de difícil adhesión, como los aditivos para adhesivos usados en superficies porosas, como por ejemplo el Octite 401. Bien, otra característica que solemos ver en los cianoacrilatos es el efecto blooming. Este efecto es muy notorio en las aplicaciones ya que se trata de un blanquecimiento de la superficie alrededor del cianoacrilato. Esto se tiende a evitar con mayor facilidad cuando hay un exceso de en la pieza. Esto pasa porque los vapores entonces del monómero del cianoacrilato no son totalmente disipados por exceso de producto. Reacciona entonces, este exceso de producto reacciona con la humedad de la atmósfera, se condensa y se deposita entonces en la pieza. Y esto es lo que causa entonces este efecto blanquecino. Pero se debe entonces destacar que esto es algo estético, esto no altera entonces el desempeño del producto para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, ya que sabemos qué es blooming, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces evitar este efecto? Este efecto lo podemos evitar aplicando menos cantidad de producto. También se puede evitar acelerando la reacción de curado. ¿Cómo aceleramos la reacción de curado? Con la ayuda de los primers o los aceleradores. O, por ejemplo, también hay productos especiales anti-blooming, como por ejemplo el 460. Bien, una vez visto entonces el mecanismo de curado, vamos a hablar un poco sobre las características de esta tecnología de superadhesivos, conocidos como entonces los adhesivos instantáneos. Bien, vamos entonces a hablar primeramente. Estos son adhesivos monocomponentes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir monocomponente? Es decir, estos son fáciles de aplicar, no se necesita realizar ningún tipo de mezclado, ya que no son productos que vienen, por ejemplo, en dos componentes, en dos latas diferentes que necesitan mezclado y necesitan una proporción de mezcla adecuada. Estos por eso son de fácil aplicación. Ahora bien, otra característica de este tipo de adhesivos es que estos adhesivos tienden a curar por temperatura ambiente. No necesitan entonces de medios externos para poder curar. No necesita entonces de calor como una estufa para que éste inicie entonces su reacción de polimerización. Y una característica que es sumamente importante y es una de las que más se tiende a resaltar de esta tecnología es que estos fijan en segundos. Por ello es que son llamados adhesivos instantáneos. La mayoría de los adhesivos, su curado, su fijación,
tiende a tardar mucho más que un cianoacrilato. Pero en el caso entonces de los cianoacrilatos, estos alcanzan una resistencia de 60%, como se puede observar en el gráfico, en tan solo un minuto. Y dependiendo de qué adhesivo de cianoacrilato se use, inclusive puede ser unos pocos segundos. Lo que sí se debe resaltar es que estos adhesivos, su curado total tiende a ser entre 12 y 24 horas. Es decir, cura en tan solo segundos o minutos y alcanza una resistencia de 60% y el 40% restante se va graduando con el tiempo hasta llegar a las 12 o 24 horas. Bien, hablando entonces de la velocidad de curado, vamos a ver algunos factores que pueden entonces influenciar el curado de los cianoacrilatos. Primeramente, la humedad relativa. Esta, mientras mayor sea, mayor velocidad de curado tendrá el adhesivo de cianoacrilato, como se puede observar en la imagen. A 60% de humedad relativa va a tener una velocidad mayor que a 40%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el adhesivo, entonces, por ejemplo, tardará más en curar en un ambiente seco que en un ambiente húmedo. Otro factor, entonces, sería la holgura. Bien, como se puede entonces evidenciar en el gráfico, mientras menor holgura tenga el adhesivo, la aplicación va a curar mucho más rápido. Por ejemplo, aquí en holgura de 0,01 milímetros va a curar mucho más rápido que en una holgura de 0,1 milímetro. Otro factor que también debemos tomar en cuenta sería entonces los sustratos. Los sustratos pueden interferir entonces en la velocidad de curado, como se puede observar en el gráfico, por ejemplo, para los termoplásticos con baja energía. Como sabemos, los termoplásticos tienden a tener una baja energía superficial, ¿cierto? Entonces, el adhesivo va a tender o a curar muy lentamente o no adquirir una resistencia necesaria para que cure el producto y sea totalmente resistente y tenga una resistencia mecánica adecuada. Por otro lado, tenemos el factor de temperatura. Este es un factor importante. La velocidad de curado tiende a aumentar con la temperatura. Por otro lado, también mientras entonces menor pH tenga la superficie, más lento será el curado. Esto lo podemos también tener en cuenta cuando vamos a hacer alguna aplicación. Y por último, otro factor que influye en la velocidad de curado sería que los activadores. Los activadores nos ayudan entonces a acelerar la velocidad de curado de los adhesivos de cianoacrilato. Pero estos se tienden a recomendar de ser necesarios dependiendo entonces del sustrato y de la aplicación. Bien, otra característica de los cianoacrilatos sería que posee una alta resistencia mecánica. Algunos sustratos más que en otros, cabe destacar, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del aluminio, del acero, del ABS y del PC. Como se puede observar, tiene una alta resistencia mecánica. Mientras cuando hablamos, por ejemplo, del neopreno y del caucho de nitrilo, nos damos cuenta que la resistencia no es tan buena. Para mejorar, por ejemplo, entonces, el desempeño en el neopreno y en el caucho de nitrilo, ¿qué deberíamos entonces usar? Deberíamos usar un primer para de esta manera aumente su resistencia mecánica. Por otro lado, otra característica sería que los cianoacrilatos tienen una buena resistencia térmica. Estos pueden entonces soportar temperaturas de hasta 120 grados centígrados y picos de hasta 125 grados centígrados, como se puede observar en el gráfico. Claro, esto depende mucho de qué cianoacrilato se elija. Hay cianoacrilatos que resisten hasta 80 y hay cianoacrilatos que resisten 100 grados centígrados y picos de 125. En este gráfico se puede observar la resistencia térmica en sustratos de acero. Ahora bien, a los 60 grados centígrados se puede observar que su resistencia disminuye hasta un 70% aproximadamente, mientras que a temperaturas de 100 y 80 grados centígrados tiende entonces a disminuir un 50% de su resistencia inicial. Y cuando hablamos de temperaturas de 120 grados centígrados,
aquí estamos hablando que su resistencia puede disminuir aproximadamente hasta un 35%. También se debe destacar que los cianoacrilatos tienen entonces una buena resistencia al ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos entonces 98% de humedad relativa y una temperatura de grados centígrados, en una exposición de 1000 horas, como se puede observar en el gráfico, tiende entonces a tener una resistencia de 80% de su resistencia inicial. Entonces, por ello es que se dice que los cianoacrilatos tienen una buena resistencia al ambiente. Bien, ya que estamos hablando entonces de ambiente, cabe destacar también la resistencia que tienen estos a diferentes tipos de solventes. Al ser los cianoacrilatos polares, los solventes polares tendrán entonces un efecto perjudicial a lo largo del tiempo, haciendo que se disminuya entonces la resistencia del adhesivo, como podemos observar entonces en la tabla. Mientras los solventes sean más polares, como por ejemplo el agua, el adhesivo de cianoacrilato se va a tender a degradar gradualmente con el tiempo. Esto no quiere decir que yo adhiero 2 sustratos con cianoacrilato y lo pongo en contacto con agua y se me va a despegar de una. No, esto se va a percibir es con el tiempo, pero se debe tener en cuenta y se le debe decir al cliente que si quiere usar cianoacrilato con agua, en algún momento se va a despegar el adhesivo. Ahora bien, otra característica importante de los cianoacrilatos es que tienen una excelente adhesión en varios tipos de sustratos. Se puede entonces adherir a sustratos diferentes y se puede adherir, por ejemplo, caucho con metal, madera con acero, plástico con metal, plástico con caucho. Hay infinidad de combinaciones para los cianoacrilatos. Y por último, esta tecnología, como lo he comentado entonces anteriormente, viene en una amplia gama de viscosidades para los diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de holgura. Hay adhesivos capilares, por ejemplo, como el 420, adhesivos en formato de gel, como por ejemplo el 454, que va a tener entonces la capacidad de cubrir mayores holguras. Y por último, se debe mencionar entonces que existe también una gama de equipos para aplicar los cianoacrilatos de una forma más sencilla. Y de esta manera, entonces, automatizar la aplicación. Por ejemplo, hay picos especiales para hacer una aplicación más limpia con el cianoacrilato y más precisa. Por otro lado, hay equipos peristálticos y hay equipos presurizados que nos ayudan entonces a automatizar la aplicación y a tener entonces un mayor rendimiento incluso del producto. Bien, aquí vamos a hablar entonces de algunos consejos para poder aplicar entonces los cianoacrilatos. Entonces, cuanto mayor sea la viscosidad, más lento será entonces el tiempo de curado. Entonces, por ejemplo, los productos base gel van a curar más lento que, por ejemplo, un producto de baja viscosidad como el 420. Ahora bien, el segundo consejo, ¿cuál sería? Cuanto más fina sea entonces la línea de adhesión, más rápido será el curado. Entonces, cuanto menos producto apliquemos, la velocidad de curado va a ser mayor. Este tipo de adhesivos no está recomendado para el uso de vidrio y cerámica, para que lo tengan en cuenta. Este no es ideal para usar en espacios muy grandes, como se los comenté, los cianoacrilatos se tienden a usar en holguras pequeñas. Ya si vamos a hablar de holguras mayores, tenemos otras tecnologías, como por ejemplo una que le comenté que son los híbridos, o por ejemplo los adhesivos estructurales. Otro consejo sería, el monómero líquido puede causar grietas por tensión en algunos plásticos. Es por eso que siempre recomendamos probar el producto antes de
que el producto sea incluido en alguna producción, en alguna aplicación final. Este producto se debe conservar entonces en la heladera y se debe refrigerar antes de abrir. Y una vez abierto, si el frasco se usa, por ejemplo, todos los días, se usa a diario, se recomienda entonces cerrar herméticamente y no refrigerar el producto. Y por último consejo sería, una vez abierto el envase de cianoacrilato, se debe usar dentro de unos 30 días aproximadamente. Bien, un punto que se toca en todos los entrenamientos, cuando hablamos de cualquier tipo de tecnología que manejamos en Henkel, es la buena preparación de la superficie. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Y es simplemente porque si hay contaminación en la superficie, se verá afectada la fuerza de adhesión del adhesivo, como se puede observar en la imagen. Por ejemplo, aquí en este sustrato podemos ver que es un sustrato limpio y por ello es que hay adhesión y la adhesión está resaltada en azul, la fuerza de adhesión. Lo que vemos acá en rojo es la fuerza de cohesión entre el adhesivo. Y acá podemos ver entonces un sustrato que está contaminado y al estar contaminado podemos ver que no se evidencia nada de adhesión, no se evidencia nada en color azul como es en el caso de la parte superior. Ahora bien, tener entonces una buena preparación en la superficie, ¿qué nos va a garantizar? Nos va a garantizar una buena velocidad de curado. Nos va a garantizar una buena resistencia en la unión final. También nos va a garantizar entonces una buena resistencia química, un buen desempeño térmico y confiabilidad en la adhesión. Bien, para seguir hablando entonces de la preparación de la superficie, también entonces debemos incluir a los primers de ser necesarios, ¿cierto? Estos entonces ayudan a promover la adhesión en superficies de baja energía superficial, como por ejemplo el polietileno, el polipropileno, el teflón, el poliacetal, elastómeros como por ejemplo la silicona o por ejemplo el caucho etileno propileno dieno. Vamos a ver un ejemplo aquí en este gráfico. Por ejemplo, el acetal. Si nosotros en el acetal nada más aplicamos cianoacrilato, como podemos evidenciar, si se aplica nada más cianoacrilato es el que está resaltado en rojo. La resistencia al cizallamiento tiende a ser baja, ¿cierto? Ahora bien, lo que está resaltado en gris es cuando aplicamos primer antes de aplicar el cianoacrilato. Ven cómo la resistencia aumenta porque el acetal tiene una baja energía superficial. Ahora bien, entonces, los activadores, ¿qué hacen? Estos aceleran el curado actuando sobre el adhesivo, ¿cierto? ¿Qué hacen estas bases? Estas bases entonces neutralizan los estabilizadores ácidos para poder que así inicie la reacción de polimerización como se puede observar en la imagen. Estos también pueden ser entonces usados luego de aplicado el adhesivo para acelerar el curado del mismo. Bien, pasamos entonces al siguiente punto de la agenda del día de hoy. Vamos a hablar entonces un poco sobre los casos de éxito con esta tecnología de superadhesivos en la industria. Bien, el primer caso de éxito que vamos a ver es de un clasificador de granos. ¿Qué pasa? Ellos necesitaban adherir un O-ring en la óptica, como se puede observar aquí en la imagen. Ellos necesitaban un producto que pudieran ver, porque como la aplicación es tan chiquita y tan precisa, cuando el adhesivo es transparente les costaba verlo. Entonces, ¿cuál fue la recomendación de ellos? Fue aplicar Lotec 4210 o Lotec 410, como se puede observar en la imagen. Aquí en Argentina tenemos un producto
que también se podría aplicar en esta aplicación, que sería Lotay 380, que es a base de elastómero. Entonces, esta solución, ¿qué le brinda al cliente? Le brinda entonces una alta viscosidad, este adhesivo tiende a ser flexible y tiende a fijar rápidamente en diferentes tipos de sustratos. ¿Y qué beneficios trae entonces esto? La excelente flexibilidad que tiene el adhesivo, la fácil automatización, ya que usaron un equipo para aplicarlo, y se deshicieron entonces de este tipo de pinzas para poder aplicar el adhesivo, y además el mismo color. Otra aplicación que solemos ver cuando hablamos de cianoacrilatos, que es muy común, más que todo en Brasil, es en parlantes. ¿Qué pasa? Aquí el desafío era adherir los 3 núcleos del altavoz, como se puede observar en la imagen. 3 núcleos que son de diferentes materiales. Entonces, necesitaban un adhesivo. Aquí la solución fue el Lotay 416 con el primer, bueno, con el acelerador 7452 para poder acelerar el proceso de curado. Entonces, ¿qué generó esta solución? Esta solución genera entonces una alta viscosidad, un buen relleno de holgura, ¿cierto? Que es flexible y tiene una fijación rápida y tiene una gran compatibilidad con varios tipos de sustratos que en este caso se necesitaba ya que eran diferentes materiales. Los beneficios entonces que obtuvieron fue la excelente flexibilidad que tiene para adherir diferentes tipos de materiales, la resistencia de que este puede tener frente a la vibración y ya que el adhesivo es transparente y no se nota en la aplicación. Otra aplicación que podemos nombrar es en el segmento de energía. ¿Qué pasa? Aquí el problema que estaban teniendo era la adhesión de láminas de acero para el ensamble del paquete del núcleo del transformador. Entonces, ellos necesitaban adherir este núcleo, este paquete de núcleo del transformador durante el proceso. Eso era lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿cuál fue la solución? El OT401, ya que este fija en 5 segundos, este tiene entonces una buena adhesión y el beneficio que le otorgó entonces a la aplicación es que es totalmente transparente. Bien, pasamos entonces a ver una aplicación en la industria de bombas. ¿Qué desafío tenían aquí? La adhesión de un caucho al metal duro en una bomba helicoidal, como se puede observar acá. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos necesitaban un adhesivo que pudiera cubrir holguras. Por ello es que se eligió el OT 454, ya que este, como viene en formato de gel, rellena las holguras necesarias para poder aplicar en el caucho y en el metal. Este fija en segundos y tiene una buena fuerza de adhesión. Los beneficios entonces fue, como se los comenté, la alta viscosidad y el buen relleno de holguras que el 454 tiene. Otra aplicación sería para lámparas tipo LED. El desafío que estaban teniendo aquí era la reducción del tiempo del montaje para eliminar entonces el empañamiento de la lámpara. La solución aquí brindada fue el uso del OT 495, que es uno de los adhesivos generales de cianoacrilato. Este tiene una baja viscosidad, este cura rápidamente y tiene una muy buena adhesión en plásticos. Los beneficios que se otorgó aquí fue la adhesión en menos de 1 minuto y sin blooming. Sin blooming porque, como vimos anteriormente, se puede quitar este efecto si se aplica muy poca cantidad de producto. Bien, pasamos a otra aplicación. Aquí que estaban teniendo ellos como problemática, el desafío que teníamos nosotros, era la adherencia de la junta de goma de NBR en la puerta de acero inoxidable, como se puede observar en la imagen. Ya que no era posible cambiar entonces el diseño y necesitaban que tuviera una muy buena adherencia la goma al acero inoxidable. La solución fue entonces el uso del OT 406,
Este se tiende a usar bastante. Este tiene una baja viscosidad. Este se usa también especialmente para cauchos y, como se lo comenté, para plásticos. Y los beneficios que otorga entonces este adhesivo es que tiene una excelente resistencia al peeling, evitando entonces las fallas debido a la flexibilidad de la junta y la hermeticidad que garantiza en la junta. Por otro lado, tenemos entonces otra aplicación que sería para filtros de aire. Aquí, ¿cuál era el desafío? El desafío era entonces la adhesión de la junta de PDM, como se puede observar acá, sobre el acero galvanizado. ¿Y cuál era el desafío también? Era que debía resistir 60 grados centígrados. El adhesivo que estaban usando anteriormente no tendía a resistir esta temperatura y por eso les fallaba el conjunto. La solución fue entonces el Octite 435. La resistencia a la temperatura tiende a ser mayor a 100 grados centígrados y este tiene buenas resistencias a impactos, ya que este contiene elastómero en su composición y tiene una buena flexibilidad. Los beneficios entonces que otorga el uso de este producto es la óptima compatibilidad con el metal galvanizado y alta fuerza de adhesión. No es necesario preparar entonces la superficie. Tiene un proceso simple, de menor costo y mejor desempeño. Y como resumen, vamos a nombrar algunos beneficios principales de los cianoquilatos. Los cianoquilatos tienen una excelente adhesión en cauchos y plásticos, tienen buena adhesión en diversos sustratos, ya sea, por ejemplo, metales, superficies pintadas, madera, papel, cartón. Son muy buenos en producciones en pequeña o larga o gran escala. Estos se pueden automatizar fácilmente, como lo vimos anteriormente, y hay un producto para cada tipo de solución. Hay una gran cantidad de cianoacrilatos en diferentes viscosidades y diferentes características. Bien, vamos a pasar entonces a la aplicación en vivo. Les pido un minuto para poder organizarme. Bien, vamos entonces a ver la parte práctica del entrenamiento del día de hoy. Primero les voy a mostrar para que puedan diferenciar cómo sería la aplicación de los cianoacrilatos y cómo sería la variedad de este tipo de productos, ¿cierto? Entonces, en esta lámina les voy a colocar los diferentes, algunos cianoacrilatos como el 401, 420, 380, 416, 411, para que vean las viscosidades.
Bien, aquí les voy a mostrar. Como pueden ver, está desde la más baja viscosidad hasta la mayor viscosidad, que sería entonces el 454, este sería el 411, 380, que es el de caucho, 420, que sería el capilar, y 401, que sería el que se usa para aplicaciones. Bien, una vez entonces eso, vamos a ver otro ensayo. Como nos decir, los adhesivos reemplazan los métodos mecánicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un papel con unas grapas. Si yo hago un esfuerzo de cizallamiento, se va a rajar el papel. Pero, ahora bien, vamos entonces a aplicar en el papel adhesivo. Vamos a aplicar 401. Aplicamos, esperamos entonces 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Y como ven, se rompe el papel. Pero donde está el adhesivo, no se rompe. Bien, antes de seguir entonces hablando de los cianoacrilatos, como les comenté, hay otra tecnología también que son los híbridos, que están compuestos por materias primas que garantizan características tanto similares a cianoacrilatos como por ejemplo de epoxis y de acrílicos, lo cual le da entonces una resistencia estructural. Como por ejemplo tenemos el 4070 y el 4090. Vamos entonces, por ejemplo, aquí tenemos un taquito, el cual fue adherido con 4090. Como pueden observar, este puede adherir gran cantidad de sustratos como ABS, policarbonato, nylon, PVC, madera. Aquí también podemos ver entonces una aplicación en la cual fue una aplicación con híbridos en sustratos rígidos con un sustrato flexible como es el caucho. Como pueden observar, le hago torsión y el adhesivo no se va a tender a despegar. Bien, vamos a ver cómo sería entonces la aplicación de uno de los híbridos. Por ejemplo, 4090 se usa la pistola Heysel, que es la que se usa para todo lo que es adhesivos estructurales. Aquí salía entonces el 4090. ¿Qué haríamos? Introduciríamos entonces nuestro cartucho en la pistola, lo aseguramos, cerramos. ¿Y qué hacemos primero cuando vamos a aplicar entonces un adhesivo? Lo primero que se va a hacer es una curva, ¿cierto? Quitamos entonces la boquilla. Hacemos entonces una pequeña purga para así garantizar que están saliendo los dos componentes. Una vez que garantizamos que están saliendo los dos componentes, ahí sí colocamos el pico mezclador. Entonces, vamos a colocar el pico mezclador del 4090. Aplicamos, giramos. Y estaría puesto el pico.
A ver, vamos a hacer una pequeña aplicación aquí del producto. Entonces, sacamos, purgamos entonces una pequeña cantidad que salga del pico y luego se aplicamos entonces en nuestra superficie. Y procedemos entonces a adherir las piezas. Adherimos y en unos 5 minutos aproximadamente va a estar fija y en 24 horas es que tiene el curado total. Pero lo que tienen los híbridos, a diferencia de, por ejemplo, los epoxi, que tienden a curar mucho más lento, por ejemplo, los epoxi pueden durar en fijar 120 minutos, 30 minutos. Los híbridos, en este caso, esta sería su particularidad. Bien, vamos a modo de visualización, el 40-70, a diferencia del 40-90, no se usaría pistola. Este tiene un émbolo que se le aplica de una vez al cartucho, en formato que da como un tipo inyectadora, y este sería entonces su pico mezclado. Igualmente sería la aplicación con el 40-70. Lo único que quería mostrarles es que no se necesita una pistola para poder aplicar. Bien, volvemos entonces a hablar sobre los cianoacrilatos. Vamos entonces a hacer una aplicación de un O-ring. Como sabemos, los cianoacrilatos son muy buenos dividiendo este tipo de cauchos. Aquí tenemos entonces una regleta. Por ejemplo, esta regleta nos sirve también para cortar el O-ring. Aquí colocamos la navaja y lo cortamos perfectamente y queda muy prolijo. Esto viene incluido en el kit de O-ring. Entonces, vamos a proceder a hacer la aplicación. Apoyamos aquí y aplicamos entonces el producto. Aplicamos una gotita y con la ayuda del soporte adherimos entonces. Y allí ya tendremos entonces nuestro O-ring. Bien, vamos entonces a la aplicación. Hablar un poco sobre cuando se aplica primer o cuando no se aplica primer. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí piezas de PVC y tenemos piezas de teflón. Como les comenté en el entrenamiento, cuando hablamos de PVC, este tiene una buena energía superficial, mientras cuando hablamos de teflón, sabemos que tiene una baja energía superficial. Entonces, cuando hablamos de PVC, nada más vamos a necesitar un cianoacrilato y no es necesario entonces el uso de un primer. Mientras cuando hablamos de teflón, sí. Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación de cianoacrilato sin necesidad de usar un primer en el teflón a ver qué pasa. Entonces aplicamos cianoacrilato, el 401, en el teflón. Adherimos. Y no adhiere para nada el teflón.
Ahora bien, cuando hablamos entonces de un PVC, ¿cierto? Vamos a entonces aplicarlo ahora al PVC del cianoacrilato. Aplicamos un poco. Ponemos entonces el PVC. Esperamos unos 5 segundos. Y como pueden ver, aquí sí hubo adhesión. Ahora bien, ¿qué debemos entonces hacer en el caso del teflón? Vamos a pegar un teflón con un PVC, ¿cierto? Entonces, esto es para explicarles cómo sería la aplicación del primer. Cuando tenemos un sustrato de difícil adherencia y un sustrato de fácil adherencia, se coloca entonces el primer en el sustrato de difícil adherencia, que en este caso sería entonces el teflón. Entonces, procedemos a aplicar el primer en el teflón y el cianoacrilato entonces en el PVC. Y unimos entonces el PVC con el teflón. Y a diferencia entonces de la otra aplicación, este sí tiene una resistencia. María, perdón, ahí comentarte porque sé que no estás viendo la hora. Estamos ya sobre la hora del fin del webinar. No sé. Y termino. Perfecto, era solo para avisarte, así tenemos ese tiempo de preguntas. Dale, dale. Bien, el último concepto que les quería mostrar es el sustrato también de papel, para que vean en tan solo segundos la adhesión y la resistencia que puede adquirir el cianoacrilato. Entonces, unimos aquí los papeles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a colocar una pinza aquí y una pinza aquí abajo con una pesa de 1 kilogramo para que vean la resistencia que puede tener en unos pocos segundos. Entonces, aquí podemos observar que el papel en ningún momento se quiebra. Aquí está entonces la adhesión y la pesa de 1 kilogramo. Y en unos pocos segundos puede resistir este peso. Listo, eso sería entonces todo por la demostración en vivo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante sobre esta tecnología. Pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Patricio aquí hizo una pregunta. ¿Los cianoacrilatos hasta qué temperatura tienden a resistir? Mira, hay una mejoría en la tecnología
y tiende a resistir hasta 125 grados centígrados. Claro, depende del tipo de cianocrilato. Hay unos que resisten 80 grados centígrados y otros 100 grados centígrados. ¿Tienen Argentina cianocrilatos de base metílica? Tienden a ser de base etílica los cianocrilatos que tenemos en Argentina. Los cianocrilatos tienden a resistir agua. Como lo comenté en la presentación, digamos que resiste el agua en poco tiempo, pero si necesitan que resista en largos lapsos de tiempo, tendríamos que recomendar otra tecnología. ¿Hasta qué holgura pueden adherir los cianocrilatos? Mira, los cianocrilatos pueden adherir hasta holguras de 0,5 aproximadamente. Ya si quieres un adhesivo que pueda cubrir mayores holguras, ahí ya te recomendaría un adhesivo o híbrido o un adhesivo estructural, como por ejemplo un adhesivo acrílico, un H3000 que cubre holguras de hasta 5 milímetros, o por ejemplo un 4070 o un 4090, que te garantiza incluso una fijación en menor tiempo y una buena resistencia en holguras mayores. Bueno, creo que no tienen más preguntas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el entrenamiento del día de hoy. Aquí les dejamos entonces nuestras redes sociales. Aquí el mail donde pueden preguntarnos todo lo que las dudas que ustedes tengan de algún tipo de aplicación. El correo es técnico.industrial.ag@henkel.com. Y aquí también les dejo mi mail por cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Y también les dejo mi LinkedIn, que allí también hacemos algunos tipos de publicaciones. Aquí también les dejamos algunas redes sociales de nosotros, como LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos acompañen en los próximos entrenamientos del próximo año. Muchas gracias. Hasta luego.